Todos pensaron que era una simple llamada. Una camarera negra, de pie junto a una mesa de lujo, respondió su teléfono y habló en chino perfecto. Las risas no tardaron en aparecer. Las miradas de burla también, especialmente la de un millonario que creyó haber visto su lugar por un segundo. Pero lo que nadie sabía era que esa llamada iba a cambiarlo todo. Porque al día siguiente, ella no volvió a servir mesas. Fue despedida, sin explicación, sin defensa. ¿Fue solo una llamada o el reflejo brutal de un prejuicio que muchos prefieren negar? Antes de que todo se derrumbara, su vida era sencilla y predecible. Trabajaba como camarera en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, un lugar donde el brillo de las copas y los trajes caros ocultaban miradas que juzgaban en silencio. Cada día llegaba puntual, uniforme impecable, movimientos precisos, sonrisa controlada. Sabía que en ese espacio no bastaba con hacer bien el trabajo, había que demostrar constantemente que se merecía estar allí. Fuera del restaurante su mundo era distinto. Las mañanas empezaban con estudio, práctica y disciplina. Había aprendido idiomas por necesidad y por pasión, convencida de que el conocimiento era una forma de protección en un mundo que rara vez ofrecía segundas oportunidades a personas como ella. Nadie en el comedor sabía eso. Para la mayoría, solo era parte del servicio, invisible, hasta que algo no salía como esperaban. Ese día parecía igual a los demás. El restaurante estaba lleno, las reservas completas, el ambiente cargado de expectativas y poder. Entre los clientes había empresarios influyentes, personas acostumbradas a ser escuchadas y obedecidas. Ella hacía su trabajo con precisión, sin errores, sin llamar la atención, justo como había aprendido a hacer. Pero bajo esa aparente normalidad, algo estaba a punto de romperse. Una mirada demasiado fija, una sonrisa cargada de desprecio, una suposición no dicha flotando en el aire. Nadie lo notó en ese momento, ni siquiera ella. Lo que estaba por ocurrir no sería un accidente ni un malentendido. Sería una prueba brutal de cómo un solo instante puede activar prejuicios profundos y desencadenar consecuencias que nadie estaba preparado para enfrentar. Todo comenzó a cambiar en cuestión de segundos, aunque nadie lo anunciara en voz alta. La atmósfera del restaurante, antes controlada y elegante, se volvió densa. Las miradas empezaron a seguirla con una atención distinta, como si hubiera cruzado una línea invisible. No había hecho nada fuera de lo normal, pero algo en la expresión de ciertos clientes dejó claro que, para ellos, ya no encajaba en el papel que habían decidido asignarle. El millonario observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de incredulidad y desprecio. No era solo sorpresa, era incomodidad. Para alguien acostumbrado a clasificar a las personas con una sola mirada, aquella escena había roto un orden que daba por sentado. Ella continuó trabajando, sirviendo mesas, cumpliendo cada tarea con la misma precisión de siempre, pero ahora sentía el peso de una tensión silenciosa clavada en la espalda. En la cocina, el ambiente también cambió. Los murmullos comenzaron a circular, rápidos y confusos. Nadie preguntó directamente qué había pasado, pero todos lo sabían. Algo había incomodado a un cliente poderoso, y en ese lugar, eso era suficiente para que el suelo empezara a temblar bajo los pies de cualquiera. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de que aquello no terminaría bien. Mientras avanzaba la noche, las sonrisas del personal se volvieron forzadas. Los supervisores evitaban mirarla a los ojos, no por error suyo, sino por miedo. En restaurantes como ese, la jerarquía no se discutía. El dinero hablaba primero, y siempre lo hacía más fuerte que la verdad. Ella lo percibía, aunque nadie se atreviera a decirlo. El turno terminó, pero la inquietud no se fue con ella. Al día siguiente, al cruzar la puerta del restaurante, algo se sentía diferente. El saludo habitual no llegó. El silencio fue demasiado largo, demasiado frío.
La normalidad que había construido con esfuerzo empezaba a resquebrajarse sin una sola explicación. Las horas avanzaron con una lentitud insoportable. Cada vez que alguien pasaba cerca de ella, el aire parecía cargarse de tensión. Sabía que estaba siendo evaluada, no por su trabajo, sino por una suposición ajena, por una incomodidad que otros no sabían cómo procesar. No había quejas formales, no había errores registrados, solo una sombra que se extendía desde la mesa de un hombre poderoso hasta su puesto de trabajo. Entonces llegó el momento inevitable, la sensación de que todo estaba decidido antes incluso de que alguien hablara. En ese espacio cerrado, donde las reglas nunca fueron iguales para todos, la justicia parecía un lujo reservado para unos pocos. Ella permanecía firme, pero por dentro la incertidumbre crecía como un nudo imposible de desatar. Lo que estaba ocurriendo ya no era solo una injusticia personal. Era el reflejo de algo más grande, más antiguo y más profundo. Una estructura que castigaba a quienes rompían las expectativas impuestas por otros. Y mientras el reloj seguía avanzando, una pregunta se hacía cada vez más evidente. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener ese orden? La respuesta estaba a punto de revelarse, y no sería silenciosa. El momento llegó sin advertencia, como un golpe seco. El ambiente se volvió asfixiante, y cada segundo parecía estirarse más de lo normal. La llevaron a un espacio apartado, lejos de las mesas elegantes y de las luces cálidas que antes ocultaban tantas cosas. Allí, el poder no necesitaba alzar la voz para imponerse. Bastaba con una decisión tomada de antemano. La acusación fue vaga, casi inexistente. No hubo pruebas, ni errores señalados, ni oportunidad de explicar nada. Todo se redujo a una sensación incómoda que alguien importante había experimentado la noche anterior. Una incomodidad convertida en sentencia. En ese instante, comprendió que su desempeño impecable, sus horas extra y su disciplina no significaban nada frente a un prejuicio silencioso. El aire le pesaba en el pecho. No era solo miedo, era una mezcla de rabia contenida y humillación. Sabía que aquello no tenía que ver con su trabajo, tenía que ver con haber desafiado sin querer una imagen que otros consideraban intocable. Había roto un estereotipo, y eso, para algunos, era imperdonable. Mientras le retiraban el uniforme, sintió como su identidad era reducida a una versión distorsionada de sí misma. Ya no era una profesional, ni una persona con historia y esfuerzo. Era un problema que había que eliminar rápido, antes de que incomodara a más personas influyentes. El sistema se protegía a sí mismo, incluso si eso significaba destruir a alguien en el proceso. Cada paso hacia la salida fue un recordatorio brutal de lo frágil que era su lugar en ese mundo. Las miradas evitaban cruzarse con la suya. El silencio del personal gritaba más fuerte que cualquier insulto. Nadie la defendió. Nadie preguntó si era justo. El miedo había ganado. Cuando finalmente cruzó la puerta, el ruido de la calle la golpeó con fuerza. Afuera, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Adentro, había perdido todo en cuestión de minutos. Pero en medio de esa caída, algo empezó a cambiar. No era resignación, era claridad. Porque lo que acababa de ocurrir no podía quedarse ahí. Y sin saberlo aún, ese despido injusto estaba a punto de desencadenar consecuencias que nadie dentro de ese restaurante había previsto. Ella no volvió a ser la misma después de ese día. Perdió un trabajo, sí, pero ganó algo que nadie pudo quitarle. La certeza de que el silencio también es una forma de violencia. Lo ocurrido no terminó en esa puerta cerrándose detrás de ella. Se convirtió en una herida abierta que reflejaba una realidad mucho más grande que su propia historia. Porque esto no fue un caso aislado. Fue racismo disfrazado de decisión profesional. Fue poder castigando dignidad. Y mientras millones viven situaciones similares cada día, la pregunta sigue en el aire.
¿Cuántas injusticias más deben ocurrir antes de que dejemos de mirar hacia otro lado?